Bueno, vamos a revisar las actividades de inglés para esta semana. En la primera actividad tenemos Simple Present Tense, el tiempo en presente simple. Tenemos por aquí un cuadro donde nos muestran los pronombres I, you, we, they. Con ellos el verbo, tenemos aquí como ejemplo el verbo eat, sleep, write y go. El verbo comer, dormir, escribir y el verbo ir. Nos dicen no need to add s or es. No necesita agregar la s o es. Entonces nos dicen que cuando utilizamos estos pronombres simplemente vamos a usar el verbo tal y como está aquí, sin necesidad de agregarle la s o es. En cambio, cuando utilizamos el pronombre he, she o it, tenemos que agregarle al verbo la s o la es. Como ejemplo tenemos entonces eat, le agregamos la s, sería eats. Sleep, le agregamos la s, sleeps. Write, le agregamos la s, writes. Y go, le agregamos es, sería goes. Muy bien. Además tenemos aquí que nos dicen we use the simple present tense to talk about routines. Nosotros usamos el tiempo presente simple para hablar acerca de rutinas. Muy bien. Vamos a revisar el siguiente ejemplo. Nos dicen read about the Robinson family routine. Circle all the verbs in the simple present tense that you find. Lee acerca de la rutina de la familia de Robinson. Encierra todos los verbos en tiempo presente simple que tú encuentres. Entonces vamos a leer este pequeño párrafo, y luego vamos a encerrar los verbos en presente simple. Entonces nos dicen my family loves to have everything neat and clean every morning. Mi familia ama tener todo ordenado y limpio cada mañana. Entonces vamos a encerrar los verbos en presente simple. Loves es un verbo que está en presente simple, lo vamos a encerrar. Have también está en presente simple, es el verbo tener. Need, ordenar, también vamos a encerrarlo. Y clean, limpiar, vamos a encerrarlo también. Vamos al siguiente, vamos a seguir leyendo. Nos dice my mother makes the bed before she goes to work. Mi mamá hace la cama antes de que ella vaya a trabajar. Entonces
vemos aquí makes, ¿sí? Es otro verbo que está en presente simple. Lo vamos a encerrar, ¿sí? Por acá tenemos goes, ¿sí? Recordamos que está trabajando con el pronombre she. Por esta razón, el verbo go le han agregado la E y la S, ¿sí? Muy bien. Vamos a seguir leyendo, ¿sí? Y por acá tenemos el verbo work, que es trabajar. También encerramos este verbo. Muy bien, vamos a seguir leyendo. I set the table for our breakfast, and my father washes the dishes after we eat our food. ¿Sí? Muy bien. ¿Sí? Nos dicen, yo pongo la mesa para nuestro desayuno, ¿sí? Y luego nos dicen, y mi papá lava los platos después de que nosotros comemos nuestra comida. ¿Sí? Entonces, vamos a encerrar set, ¿sí? Es un verbo, ¿sí? Washes, ¿sí? Es otro verbo, ¿sí? El verbo lavar. Por acá tenemos eat, que es el verbo comer, ¿sí? Muy bien. Vamos a seguir leyendo. Nos dicen, then my sister Susan takes out the garbage. And finally, we take the bus to school. ¿Sí? Nos dicen entonces, luego mi hermana Susan saca la basura y finalmente nosotros tomamos el bus a la escuela. ¿Sí? Muy bien. Entonces, por aquí tenemos otro verbo, takes, ¿sí? Lo vamos a encerrar. Y take, ¿sí? También lo vamos a encerrar. Es el mismo verbo, ¿sí? La diferencia es que aquí trabaja con we, ¿sí? Al verbo no le agregan nada al final. Y por acá trabajan con Susan, ¿verdad? Y si reemplazamos Susan por un pronombre personal, sería she, ¿sí? Ella. Y habíamos visto, ¿sí? Que cuando trabajamos con he, she o it, le agregamos la s o es. Por esta razón, al verbo take, cuando trabajan con she, en este caso, ¿sí? Le agregan la s, ¿sí? Muy bien. Vamos a revisar la siguiente actividad. Nos dicen, choose a verb from the box and fill each blank with the verb in the simple present. ¿Sí? Tenemos entonces por aquí unos verbos y unas oraciones. Vamos a completar cada oración con el verbo, ¿sí? Tenemos aquí finish, ¿sí? Finalizar, visit, visitar, be, ¿sí? El verbo be, que es ser o estar, like, que es el verbo gustar, y run, que es el verbo correr, ¿sí? Vamos a leer cada oración, ¿sí? Vamos a comenzar, ¿sí? Vamos a leer la primera oración. Nos dicen I, ¿sí? Hay un espacio por aquí, y luego nos dicen all the way home after school.
¿sí? Yo, todo el camino después de la escuela, ¿sí? Entonces, ¿qué será? Yo finalizo, yo visito, yo estoy, me gusta, o yo corro todo el camino a casa después de la escuela, ¿sí? Entonces, ese es el verbo, run, ¿sí? I run all the way home after school. Yo corro todo el camino a casa después de la escuela. Sí, vamos a ver el siguiente. Many students their exams on time. Muchos estudiantes finalizan sus exámenes a tiempo, ¿sí? Muy bien, ese es el verbo finish, ¿sí? Vamos al siguiente. He to see his mother every day. Él visita ver su mamá todos los días. Él es ver su mamá todos los días. O él le gusta ver a su mamá todos los días. ¿Sí? Entonces, el verbo correcto es like. ¿Sí? He likes. ¿Sí? Recordemos que cuando trabajamos con he, she o it, al final le tenemos que agregar la S. ¿Sí? En este caso sería likes, con la S al final. He likes to see his mother every day. A él le gusta ver a su mamá todos los días. ¿Sí? Muy bien. Vamos al siguiente. Those books very old. ¿Sí? Esos libros muy viejos. ¿Sí? Vamos a revisar. Quedan dos verbos, visit y be. Those books, ¿sí? ¿Qué será? Esos libros. Visita, muy viejo. No. Those books, ¿sí? Son muy viejos. Sí, ese es el verbo correcto, el verbo be. Pero recordemos que el verbo be tiene tres formas: am, is, are. ¿Sí? En este caso, si estamos hablando de objetos en plural, vamos a utilizar la forma are. ¿Sí? Y quedaría: Those books are very old. Esos libros son muy viejos. ¿Sí? Vamos a la siguiente oración. Nos dicen: Susie, her family every week. Susie visits, ¿sí? Recordemos que Susie lo podemos reemplazar con she, y de esta forma sabemos que el verbo tenemos que modificarlo, ¿sí? Al verbo visit le vamos a agregar la S al final, ¿sí? Sería entonces: Susie visits her family every week. Susie visita su familia cada semana. ¿Sí? Entonces las oraciones quedarían de esta forma. ¿Sí? Lo que ya habíamos dicho. Cuando trabajamos con I, el verbo se mantiene, run. Many students, ¿sí? Si lo reemplazamos con un pronombre, sería they, ¿sí? Ellos. ¿Sí? Muchos estudiantes, ¿sí? Y cuando trabajamos con they, el verbo también se mantiene. Por aquí trabajamos con he, y recordamos que cuando trabajamos con he, she, it,
tenemos que agregarle la S o la ES al final al verbo, ¿sí? Por esta razón, a like le han agregado la S. Those books, ¿sí? ¿Sí? Nos dicen esos libros, ¿sí? Estamos hablando de un objeto en plural, ¿sí? Si lo reemplazáramos con un pronombre sería they, ¿sí? Y en este caso es el verbo be, y recordamos que el verbo be tiene tres formas: am, is, are, ¿sí? Por esta razón, entonces le hemos puesto la forma del verbo be, que es are. En la última oración es Susie, ¿sí? Recordamos que si reemplazamos Susie por un pronombre sería she, ¿sí? Ella. Y cuando trabajamos con she, al verbo le tenemos que agregar la S, ¿sí? Por esta razón hemos puesto visits, ¿sí? Muy bien. Y hasta aquí son las actividades de inglés para esta semana.